Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida. Nos alegra mucho volver a estar en esta clase, en este tiempo que hemos apartado para edificarnos. Les quiero dar la bienvenida, dando gracias a nuestro Dios, también a la iglesia local a la cual yo pertenezco, la cual es la que tiene buen cuidado de mí y por la cual también tengo la oportunidad de estudiar la palabra y de compartir lo que el Señor me permite estudiar. Para esto les quiero dar la bienvenida y pedirle al pastor José Cortés que nos ponga en oración. Pastor José Henry, recién lo veo. Muy buenas noches. Buenas noches, pastor. No ha prendido la cámara. Ok. No, pero qué bueno que esté acá con nosotros. Estamos para terminar nuestra clase Claro. sobre liderazgo y vamos a comenzar en oración y después proseguimos. Pastor, estamos en las manos del Señor y suyas. Claro que sí. Señor, te damos gracias en esta noche por tu inmenso amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Y al presentarnos ante ti te pedimos Ábreme la perdón, puerta. Señor, porque sabemos que de una u otra manera te hemos ofendido. Te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine la mente de nuestro hermano, de nuestro pastor y profesor en esta noche para que seamos instruidos conforme a tu voluntad y que tú ilumines la mente de cada uno de los que estamos aquí, de los que se van a unir, Señor, para que cada día estemos capacitados según sea tu voluntad y podamos emprender esta carrera ministerial siendo, Señor, obreros de verdad, obreros que tracemos bien la palabra sin tener de qué avergonzarnos. Por eso te pido que tú uses en esta noche al pastor Juan y que él siendo un instrumento en tus manos, tú edifiques cada día a tu pueblo y que aquellos que hemos sido llamados al ministerio, Señor, nos capacitemos para poder capacitar cada día a tu iglesia y tu iglesia pueda andar como es digno del Evangelio de Cristo. Por tanto, nos abandonamos en tus manos, honrando y glorificando tu nombre en Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria. Amén y amén. Amén, pastor, y muchas gracias. Entonces vamos a compartir pantalla para poder, hoy es nuestra cuarta clase. Hoy tenemos un buen tiempo para poder terminar. Nosotros a lo largo de estas clases hemos podido aprender algunas cosas y quisiera que nosotros consideremos lo que estamos estudiando. Entonces, hemos tratado de mirar y ver el tema del liderazgo desde una perspectiva bíblica. Casi siempre lo que el mundo nos ha vendido es la idea de ese liderazgo empresarial, individual, monovispal. De hecho, creo que eso es parte de lo que nosotros vemos desde Génesis en la lucha que está entre Caín y Abel, cuando simplemente Caín se llena de enfado porque parece ser que él vio que era como una competencia y lamentablemente esto no es de esta manera. Entonces nosotros tenemos que considerar, mis apreciados hermanos, lo que el Señor nos permite eh, aprender a través de su palabra, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que observar y meditar. eh, Tengo una circunstancia, por alguna razón tengo un fondo negro que no sé si a ustedes les sale en su pantalla, ¿ustedes me ayudan? Sí, pero se ve bien. No, acá se ve bien normal las imágenes. Se ven los Agen- 4 puntos de la... Sí, señor. Tema uno, el llamado, los principios, el carácter y la práctica. Perfecto, entonces listo. Entonces, hoy yo quiero hablar de la práctica del liderazgo. Entonces, cada quien, yo que no sé qué estarían ustedes imaginando si yo les iba a dar los tips para cómo ser líderes en la casa o en la iglesia. La Biblia nunca nos presenta fórmulas y lo que sí los presenta son principios y verdades para efectuar el liderazgo. Y creo fundamentalmente
que el liderazgo parte desde una perspectiva y entender el valor de la vida. Y se los voy a resumir de esta manera. La vida solo se puede cuantificar a través de lo que nosotros conocemos como el tiempo, lo que nosotros conocemos como el cronos. Es lo único que es irreemplazable, irrecuperable. De hecho, el presente, filosóficamente hablando, no existe. ¿Por qué razón? Porque el presente que hablamos de hoy se reduce a los segundos que van pasando y ya los segundos que pasaron ya son el pasado. Este presente ya no es el presente, sino pasa a ser el pasado y lo que está viniendo es el futuro. Esto es algo como una bola de nieve que se va suscitando y que va a decaer en algo que es muy importante para nosotros. La responsabilidad de cómo evaluamos la vida. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si nosotros tenemos que resumir esto, es básicamente cómo estoy viviendo la vida, cómo tú estás viviendo la vida. Porque lo que no hicimos hoy, ya nunca más lo vamos a poder recuperar. Y lo que hicimos hoy, nunca lo vamos a poder resarcir si hicimos mal. Y si hicimos bien, la Biblia dice que somos siervos inútiles. ¿Por qué razón? Hicimos lo que se nos dijo que hiciéramos. Todo esto compete a algo que es muy interesante, que Dios desde el Génesis, a Adán y a Eva, les encargó una vida mortal mientras se van suscitando los eventos de la dispensación de los tiempos. Dios es el que tiene el control del tiempo. Dios es el que ha manifestado un cronograma muy riguroso para todas las cosas. Y no sé si ustedes lo ven de esa manera como yo lo estoy viendo, pero nosotros tenemos que considerar eso. Cada evento en el mundo y en el tiempo está en las manos de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Lo que nosotros hemos llamado como libre albedrío. Y nosotros somos cada parte de la historia de la redención en su debida contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos parte fundamental de todo lo que Dios está desarrollando. Ahora, no confundamos, o posiblemente no sé si alguien está pensando cómo aprovechar el tiempo y que posiblemente lo que estamos diciendo acá, que hay que estar orando, reuniéndonos en la iglesia y teniéndonos golpes de pecho. Recuerden que hubo una iglesia en el Nuevo Testamento que tomó esa decisión y el Señor les llamó la atención. ¿Ustedes se acuerdan de qué iglesia? ¿No se acuerdan? Que se agolparon a... ¿Pastor la iglesia de Tesalónica? Muy bien, pastor. Le acertó. Porque todos se fueron a orar, se fueron a, a querer hacer algo que posiblemente no se les había pedido. ¿Se acuerdan Tesalónica qué se dedicó a hacer?
A esperar el regreso del Señor sin trabajar ni nada. Ok, y la corrección, ¿cuál fue? Que el que no trabaje, que no coma. Entonces les hago una pregunta. ¿Trabajar es parte de lo espiritual o será que es algo diferente? ¿O no existe lo espiritual y lo secular? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que todo es espiritual en el sentido de que el hombre no se quita una parte de sí para hacer lo que hace, ¿no? Es decir, en todo usamos no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra manera de pensar, de ser, de sentir, de creer. Entonces, creo que involucramos todo nuestro ser en todo lo que hacemos. Muy bien, pastor. Es algo que yo quisiera charlar con ustedes detenidamente para poder aprender. Porque nosotros a veces de manera selectiva hemos hablado de los líderes. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, el líder principal es el pastor. Él es nuestro ejemplo, él es el que no se puede poner triste, no puede caer en pecado, no puede faltar, porque si no, oiga, esto está tenaz, ¿o no es así? Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos esta idea, ahora, no estén pensando que yo estoy diciendo que el pastor puede ser un sinvergüenza, ¿no? ¿Sí? De mal carácter, un malhumorado, inmoral y flojo para estudiar la doctrina de Dios o la palabra de Dios. No, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo conforme a la clase pasada, que todos los requisitos que se requiere para un pastor, para un anciano, para un diácono, lo es para cualquier creyente. Que nosotros no, o sea, es lo que está diciendo primero Timoteo y Tito, básicamente está diciendo, oigan, verifiquen que aquel que va a ser nombrado en el obispado, en el servicio en la iglesia, sea un creyente. ¿Cómo lo sabemos? Pues miramos y observamos esas características que yo las quise resumir en algo que, en una palabra muy importante, que era irreprochable. Ahora, irreprochable, ¿se acuerdan que yo les dije que no tiene que ver con no pecar, sino de estar a cuentas? ¿Sí? ¿Sí me comprenden o sí me hago comprender? Ahora, si su carácter de cada uno de los creyentes en la iglesia es de esta manera, de ser irreprochable, de que nadie tenga de qué acusarlo, es aquí donde entra este versículo. Mira pues con diligencia cómo andéis. La palabra andar tiene que ver con vivir. ¿Vives como necio o vives como sabio? ¿Estás aprovechando el tiempo? Ahora, recordemos que el tiempo es vida, la vida es tiempo y es algo que es no renovable. El día de hoy te lo consumiste y no va a volver. No sé qué edad tienes tú, mi querido oyente, estudiante, pero no va a volver. Tú no vas a tener la oportunidad de hacer mañana lo que tenías que hacer hoy. Mañana vas a hacer lo que te corresponde hacer mañana. Y espero que no estés en deuda. La razón de nuestro llamado de atención por el escritor bíblico es porque dice los días son malos y llama a la sabiduría a ser entendidos. Y lo que nos habla es de la voluntad de Dios. Ahora, lamentablemente, en muchas iglesias han entendido que aprovechar bien el tiempo es martes de oración, miércoles de discipulado, jueves de intercesión, sábado de ayuno. Y yo quiero desmarcarme de esa posición. ¿Por qué razón? Porque no es lo que la Biblia enseña. Y hoy quiero que nosotros pensemos en la práctica de nuestro liderazgo conforme dice la Escritura. ¿Sí?
Ese es el tema que nos compete. Para esto yo quiero que nosotros no olvidemos algo fundamental. Dios reina. O sea, nosotros como creyentes debemos pedirle a Dios todos los días, acordarnos que Dios reina. ¿Y por qué sabemos que reina? Porque hay un trono. Y si hay un trono, hay un rey. Y ese rey es Jesucristo, Rey de Reyes. Él está reinando. O sea, cuando usted no hace lo que tiene que hacer, debe comprender, no es que esté fallándole al pastor o a la iglesia local o a su esposa o a su esposo o a sus hijos. ¿A quién está fallando en su liderazgo? Al Rey de Reyes, porque todos somos vasallos. Y algo que es fundamental frente al liderazgo que nosotros tenemos que comprender, se está construyendo el reino de Dios. O sea, este reino no es un reino intangible o un reino, yo quisiera hacerme entender aquí porque la palabra que voy a usar la usa la Biblia, pero no en el sentido que nosotros le damos. Nosotros hablamos del reino espiritual de Dios, pero cuando hablamos del reino espiritual, tenemos una comprensión como que si no estuviera aquí, pero está aquí. Y eso es irreal. Y yo les voy a decir algo, es que Dios reina y el reino de Dios está aquí. Pastor José Henry, ayúdeme. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios está aquí? Pues, pastor, el reino de Dios es, aquí es la iglesia, ¿no? Nosotros somos los redimidos, parte del reino de Dios, ¿no? Muy bien, pastor. La evidencia de que el reino de Dios está establecido o se ha acercado es a través de la iglesia. Pregunto, cuando dice eso la Biblia, ¿se está refiriendo a cada templo de cada iglesia, de cada denominación? Pregunté, ¿alguien me quiere ayudar? Bueno, ya que no contesta, no, él se dirige no a cada uno, sino a su iglesia universal. Sí, pastor, pero esa iglesia universal, ¿cómo la cuantificamos? ¿Cómo la vemos? ¿Es tangible o es mística, etérea? No debe ser mística. No, no es mística, pero entonces, ¿cómo es tangible a nosotros? Tangible. ¿Quién me ayuda? Pastor José Henry, ayude a nuestros compañeros porque Pues, aquí Pastor, pastor, eso sería tangible en el momento o sea, cuando la iglesia se reúne todos los domingos. Tangible, ¿sí? muy, Es que la muy verdad no bien. entendí. No, Sí, no había sí, entendido está bien la bien. pregunta, qué pena. Exacto, porque Dios nos ha dado autoridad. ¿Qué significa eso? Que Dios ha elegido, ha capacitado a sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos iglesia. Él ha venido a morar en un templo no hecho a mano de hombre, sino en nuestros corazones. A cumplir esa promesa de pacto que dice, y la imagen de Dios llenará toda la tierra. O sea, el reino de Dios está en desarrollo en las manos de Dios y a su vez en cada lugar de la tierra hasta que venga Jesucristo. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, que en un sentido, el reino de Dios es visible a través de cada iglesia local, pero también es visible a través de cada hermano que vive el evangelio. ¿Sí me comprende? Entonces, es algo que yo quisiera que nosotros consideremos. Ahora, yo tengo aquí una situación
en las diapositivas que ustedes están viendo, que es algo muy importante que nosotros observemos. ¿Por qué razón? Porque usted como líder cristiano o está haciendo la labor de Abel o la labor de Caín. No sé si es comprensible lo que yo les estoy diciendo en este momento. Si ustedes ven en su diapositiva, a un lado tienen un espacio negro y al otro lado tienen un espacio azul. Están ustedes aprovechando el tiempo. ¿Qué quiere decir? Están ustedes comprometidos en una construcción. Pero usted tiene que evaluarse como líder cristiano, como ese soldado de Cristo, si está haciéndolo como un sabio o como un necio. Por un lado, si usted está construyendo su reino, está en las tinieblas. ¿Por qué? Porque vive conforme a sus pasiones, deseos y sin temor a Dios. Y posiblemente alguien me dirá, pastor, eso es muy fuerte, yo no he visto a alguien. Bueno, pensemos en una persona no cristiana. ¿Por qué se queda con un grupo de amigos? ¿Por qué hace lo que hace? Si se han dado cuenta que el mundo nos vende una idea, es preocúpate, apasionate de lo que tú desees hacer, suéñalo, deséalo y búscalo. Y eso es sin temor a Dios. ¿Sí? Entonces, si tú lo crees, eso se puede hacer posible. La Biblia dice que viven conforme al príncipe de las tinieblas y adopta los valores de este mundo. Ahora, usted no vaya a pensar que es el narcotraficante del barrio o la mujer prostituida en el barrio o el que vende drogas. Yo no estoy diciendo que ellos sean buenos, por si acaso. Lo que estoy diciendo es que cuando la Biblia dice y habla que vive conforme al príncipe de las tinieblas y adopta los valores de este mundo, dice que vive una vida sin Dios. ¿Qué quiere decir? Como decía o dice en Génesis 6 más bien. ¿Por qué el Señor trajo el diluvio? Porque se casaban no para Dios, sino para sus propios deleites. Tenían hijos para sus propios deleites, tenían una economía para sus propios deleites. Eran posiblemente buenos ciudadanos para sus propios deleites. Y eso es lo que tiene que llamar nuestra atención. Sin embargo, el sabio también tiene un hogar, tiene un trabajo, tiene hijos, tiene una fe. Pero, ¿qué es lo que está construyendo? ¿Qué es lo que le preocupa construir? Como un líder cristiano. Voy a hacer un ejemplo. ¿Para qué yo estoy atesorando hijos en mi hogar? Alguno pensará que es para que tenga una buena carrera, gane muy bien y me cuide cuando yo sea viejito. Otro pensará, bueno, yo no tuve nada de niño, yo quiero que mi hijo lo tenga todo. Otro pensará, no, es que yo lo amo mucho, pues que tenga la oportunidad de estudiar, trabajar y pues que el Señor si quiere que lo traiga cuando esté mayor. La Biblia es muy fuerte con relación al tema de los hijos y de los hogares. Cuando vamos a Timoteo y a Tito, dice básicamente, viendo el carácter del hombre de Dios, que tenga hijos en sujeción, los que viven en su hogar, ¿no? No los que no viven en su hogar. Que sean hijos creyentes, dice la versión de la traducción actual. Oiga, y si yo tengo hijos no creyentes, ¿qué debo hacer con ellos? Y si tengo un esposo o una esposa no creyente, ¿qué hago? ¿Me separo? Bueno, Corintios, la carta a los Corintios lo resuelve diciendo, si te consiente y te permite ir a la iglesia,
pues debes estar tranquilo y ganártelo en silencio. Fíjate que cuál es el objetivo de estar en silencio para una mujer cristiana con un esposo inconverso. Entendiendo lo siguiente, ¿no? Que esa mujer cuando conoció al Señor ya estaba casada, entonces no le está diciendo sepárate, porque hay que construir un reino. ¿Y qué es construir un reino? Y tenemos que hacer todo el ejercicio de la construcción del reino. Aquí yo quiero preguntar un poquito, ¿quién se atreve a decirme qué será construir el reino de Dios? Jairito Mancipe, ¿qué será construir el reino de Dios? Uy, construir es seguir siendo, o sea, añadiendo ladrillos, pastor, Muy bien. al pueblo de Dios. Ajá. Eso es fundamental. Y cuando la Biblia habla de construir ladrillos, o con ladrillos, o poner ladrillos a ese gran templo, la metáfora es excelente porque se está refiriendo que cada uno de los creyentes y cada una de las personas que encontramos dentro de la iglesia deben ser personas no que tengan, no que sean un número, porque a veces la preocupación nuestra, oiga, nosotros seguimos siendo poquitos. Y yo un día yo le decía a un amigo mío, pastor, que yo estaba un poco cansado de ver cómo las iglesias reparten miserias, porque tenemos personas que tienen el ánimo, un día están arriba, la otra semana está en el piso, en unos son muy comprometidos en unas semanas o unos meses y después abandonan y se quieren, o sea, están decepcionados de la iglesia. Y con ese material a veces queremos y deseamos tener mayor número de personas o otras iglesias. Cuando nosotros tenemos que comprender que construir el reino de Dios y vivirlo tiene que ser a partir de vivir en el temor de Dios, examinando nuestras habilidades, talentos y dones, y luego tomando la decisión de ser útiles en la sabiduría de Dios. O sea, yo cómo contribuyo para esta construcción. Ustedes imaginan que los jefes de ustedes, de los que son empleados, puedan decir, yo me quiero comprometer en la iglesia porque este es un hombre de Dios, una mujer de Dios. No todo lo contrario, que es un sindicalista, una persona que llega tarde, irresponsable, una persona mal hablada o una persona corrupta, porque construir el reino de Dios tiene que ver con una vida en el día a día, consecuente con lo que se cree y el conocimiento de la palabra de Dios. Y espero yo ser claro en esto, ¿sí? Todo líder es capacitado y enviado. Fíjese que nosotros estamos viendo que en este mundo tenemos dos reinos que se están construyendo paralelamente. Dios reina, pero se están construyendo. Entonces, cada líder debe de examinarse y mirar que nosotros vivimos en la tierra y hay tres instituciones fundamentales como está en nuestra pantalla: el hogar, la iglesia y el Estado. Y todo esto debe ser para la gloria de Dios. Si usted es un hombre sabio, una mujer sabia, debe ser para la gloria de Dios. Entonces, el uso del tiempo implica dar el mejor uso para los fines divinos. El uso del tiempo debe implicar dar el mejor uso para los fines del reino de Dios. El uso del tiempo debe implicar
dar el mejor uso para los fines también del bien personal. Y el uso del tiempo debe implicar dar el mejor uso para los fines del bien del prójimo. Si usted pudiera anotar y examinar cada día que termine en su vida, usted va a evaluar lo que he hecho yo hoy es lo mejor que he hecho para agradar a Dios. Ese sería el punto que tenemos arriba. Porque le voy a decir algo que es muy interesante, que hoy muchas de las iglesias que se llaman bíblicas no han considerado. Hoy, martes, estamos reunidos estudiando la palabra. Pero ¿qué implica estudiar la palabra? Dejar de hacer algunas cosas. Pero si tenemos los días martes en la iglesia, estudio, el día miércoles, menciónenme actividades usuales que vemos entre semana en las iglesias. Como yo no tengo ese tipo de actividades y difiero mucho de esas actividades, entonces me cuestan. Ayúdenme ustedes. Reunión de damas, reunión de caballeros, reunión de jóvenes, hay grupo de damas, hoy es día de oración, mañana es día de, de profetisa, el sábado es día de reunión para ver cómo están las profetisas. O sea, todos los días donde yo estaba había actividad de martes a domingo. Ok, pastor, ¿y todavía las hace? Sí, todavía las hacen. Pero no usted. No, ya eso no es Ok, esclavismo. ahora, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Pensemos, ¿será que Efesios 5, del 15 al 17, cuando nos dicen aprovechen bien el tiempo, está diciendo, hagamos estas cosas en detrimento de las otras instituciones que tenemos ahí, como el hogar y el Estado? O sea, que un muchacho o una señorita diga a su jefe, es que mañana tenemos ayuno en la iglesia y no puedo venir a trabajar. O una esposa, en vez de llegar a atender a su esposo y a sus hijos, los deja en la calle abandonados para ir a la iglesia, estar de rodillas, llorar y luego llegar de mal genio porque no han hecho las cosas. Y ¿sabes qué es lo triste? Que me ha tocado verlo vivir. Personas que no van a trabajar porque en la iglesia local donde ellos van hay X o Y actividad. Ok. Cuando la Biblia dice aprovechar bien el tiempo, yo tengo que evaluar lo que estoy haciendo en este tiempo implica agradar a Dios. Ahora, fíjense que no tiene que ver con la cantidad de tiempo para hacer, porque otros dirán, hay que orar. Yo he escuchado, nunca, yo no lo he vivido, pero a mí me han dicho que si una persona ora una hora, está haciéndolo apenas. Si es una persona de oración, se levanta a las 3, 4 de la mañana a orar 2 horas. Todos los días. Yo he encontrado en la Biblia, no estoy diciendo que orar sea malo, pero lo que dice la Biblia referente a la oración es orando en todo tiempo, pero Todo no de tiempo manera religiosa, sino con es, entendimiento. sino, no solamente con entendimiento, pastor, sino habla de una comunión con Dios. Voy a hacer Amén. un ejemplo. Yo estoy yendo al mercado y estoy en las manos de Dios con mi pensamiento en las cosas de Dios. Y a veces uno habla con Dios. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. ¿Sí? A veces sé que no estoy obrando de la manera correcta y yo le digo, Señor, ayúdame porque yo estoy dándome cuenta que no estoy obrando bien. Necesito que usted me ilumine, me guíe o que me defienda
o que me anime, o que me fortalece, o que no me deje hacer lo que voy a ir a hacer, porque sé que está mal. Por eso yo les digo, o sea, frente al uso del tiempo no implica mayores horas. ¿Por qué se los digo? Porque ir a trabajar normalmente implica 8 horas en Colombia, mínimo, más la hora de almuerzo son 9, más la hora de transporte, si es una hora solamente de ida y de venida, serían 10 horas mínimo que le estamos dedicando al trabajo. Y no quiere decir que sea lo más importante, sino dónde radicaría que ese tiempo se está redimiendo o se está aprovechando bien para Dios. ¿Quién me ayuda? En la manera como lo estén empleando. No, sí, ya estamos diciendo, son 10 horas que hay que ir a trabajar, Sí. pero ¿cómo esas 10 horas se aprovechan bien el tiempo? Ayúdenme. Es que yo quiero que esta clase sea como es de práctica, que interactuemos. Porque hay personas que, mire, les voy a decir, hay algunos que obran mal. Están acá en la clase, están conectados, pero no están aprendiendo nada. ¿Por qué razón? Porque están con el audio prendido y están haciendo otra cosa en el computador o otra cosa con sus manos y nosotros no aprendemos de esa manera. Nosotros tenemos que involucrar todos los sentidos para que se nos quede el 5 o el 10%. Alex, ¿qué nos ibas a decir? No, 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 pastor, nada. ¿Nado? No, es que me había desconectado y hasta ahorita logré otra desconexión. Ah, ok. Si no, lo que yo estaba diciéndoles aquí a todos nuestros hermanos, que si nosotros vamos a trabajar 8 horas, tenemos una hora de almuerzo, una hora de ida y otra hora de ida, y Efesios 5, del 15 al 17 dice que andemos como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, que si ¿cómo aprovechamos ese tiempo para trabajar entendiendo los principios que yo acabo de poner aquí en pantalla? El uso del tiempo implica dar el mejor uso para los fines divinos. O sea, yo tengo que pensar cuál es el fin divino en esto que voy a hacer. ¿Sí? También, a su vez, sin dejar de ser lo uno, tengo que pensar lo siguiente. Esto tiene o cómo ayuda a la extensión del reino de Dios. Cómo me ayuda a mí personalmente y finalmente cómo ayuda a mi prójimo. Pastor, de acuerdo a lo que dice la escritura, reconociendo a Dios en todos sus caminos y pues que cada hora del día que uno ocupe esté reconociendo a Dios, ¿no? Porque durante el día uno puede dar testimonio, uno puede orar o uno puede pues compartir el evangelio si tiene la oportunidad, pero pues reconociéndolo en cada momento del día. Un ejemplo, Jairito, de cómo reconoces a Dios en tu trabajo. Pues tan pronto uno llega con tiempo, pues uno sabe que llegó bien al trabajo porque Dios le permitió llegar con bien. Y puede Llega el reconocer jefe y que te tiene regaña y te que... dice, ¿por qué no llegó una hora antes? ¿Cómo, pastor? Y en ese momento llega el jefe y te regaña y te dice, ¿por qué no llegó antes? En ese momento llega. Igual todo es providencia de Dios. Si el jefe está disgustado, pues nada que hacer. Ahí se le pasará el mal genio igual, pero igual es trabajo, ¿no? Y uno sabe que el trabajo es provisión de Dios. Debe reconocer que todo es provisión de Dios. Así como le pasó a José, ¿no? Tenía jefes buenos, jefes tiranos, pero pues hacía su trabajo reconociendo a Dios. No tiene micrófono, pastor. Ah, excelente, yo a ese punto quería yo llegar. Que todo lo que nosotros se nos ha encargado tiene implicaciones con Dios, tiene implicaciones con el reino, tiene implicaciones con lo personal y tiene implicaciones con el prójimo. Voy a hacer un ejemplo. En la iglesia yo soy el pastor, pero yo dependo
de los encargos que Dios le ha dado a los diáconos, a los ancianos y a los miembros de la iglesia. Pero para que se cumpla esto que es tan bonito que estamos hablando, los que tienen trabajos ordinarios tienen que tener trabajo. Porque la iglesia, o sea, yo les voy a decir algo que yo no sé si ustedes lo han pensado o no, pero Dios no necesita dinero. O sea, Dios realmente no necesita el diezmo. Pero la Biblia dice y nos ha ordenado que el diezmo es para Dios. ¿Sí es así o no? Entonces, para mí es muy triste cuando yo veo hermanos que Dios los bendice, pero ellos no invierten en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos cuantifican su bienestar y están construyendo su reino. O sea, el dinero que les entra para ellos es para su reino, no es para el reino de Dios. Sin embargo, la Biblia dice en Malaquías, me habéis robado. Y uno dice, pero ¿por qué te hemos robado? Era porque ellos prosperaban en sus casas, hermoseaban sus casas, mas no hermoseaban, ni alimentaban, ni sustentaban el reino de Dios. Dice, diezmen para que haya alimento en mi casa. Les pregunto en el orden de ideas de Malaquías. Cuando dice haya alimento en mi casa, ¿a qué se está refiriendo? La casa es la casa de Dios, ¿no? No nuestra casa, sino la casa de Dios, donde Dios mora, es en su pueblo. Y en cuanto a la distribución del día, hay dos palabras que lo pueden definir, ¿no? Una cosa es la responsabilidad del día a día y tal vez la otra es la diligencia del día a día. O sea, la responsabilidad es lo que uno hace durante las horas que Dios le da y la diligencia es la manera de ocupar bien ese día, ¿no? Muy bien, y fíjese que cuando entendiendo todo esto en el orden de la iglesia, yo cómo aprovecho el tiempo en el trabajo. Cuando yo entiendo que cuando yo estoy trabajando, dice la Biblia, no trabajo para mi jefe, que puede que sea un mal hombre o una mala mujer, sino para Dios, que es mi jefe. Cuando yo doy ese testimonio y soy testigo de la obra de Dios en mí, afecto también a los que me rodean, que son mis compañeros de trabajo. Cuando yo estoy afectando a los compañeros de trabajo, estoy afectando una sociedad. Pero también estoy viendo la obra de Dios en mí en lo personal, que estoy creciendo en mi carácter. Y estoy bendiciendo al prójimo. ¿Ustedes imaginan cuántos compañeros suyos de trabajo o cuántos empleadores suyos son bendecidos por tener cristianos que trabajan no por el dinero, sino para Dios? Eso es reconocerlo a todo, a Él en sus caminos, porque todo es para su gloria. ¿Sí me comprende? O Sí, sea, señor. yo quiero que nosotros comprendamos esto. Esto significa aprovechar bien el tiempo, porque soy líder. O sea, ¿qué quiere decir líder? Aquel que es digno de ser seguido, aquel que es luz, que es sal. Entonces, cuando yo entiendo que el manejo del tiempo es muy importante, lo debo de entender a la luz de la brevedad de mi vida. Tengo que ser muy consciente que posiblemente a veces nosotros no analizamos eso. Yo les voy a decir una experiencia mía. Cuando yo llegué al Evangelio, yo pensé que Dios me llamó tarde. ¿Por qué razón? Porque yo ya me vi súper viejo. O sea, yo dije, no, porque no me trajo de niño. O sea, yo qué utilidad voy a tener. Entonces, entre estas quejas, yo hablaba con un anciano de la iglesia que era muy sabio y me dijo, tranquilo, Juanito, me dice, Dios llamó a la salvación y a servir a Moisés a los 80 años. O sea, yo estoy súper joven. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que reflexionemos aquí? Si nos preguntamos cómo ser un líder creyente, es aprovechando el tiempo. Pero tengo que tener
una buena perspectiva para aprovechar el tiempo en el hogar, la iglesia y el Estado y hacerlo para su gloria. Y lo primero que tengo que poner en tela de juicio es la brevedad de mi vida. Nuestra trayectoria en esta tierra es significativamente muy corta. Pero a veces nosotros no lo pensamos de esa manera. Estamos planeando como si vamos a vivir toda la vida. Sacamos una casa a 20 años de crédito. Oiga, ¿usted va a vivir todo eso? No, pero por lo menos le queda la deuda a los chinos. Perdón, la casa a los chinos. Salmo 39, versículos 4 al 5 dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Yo creo que si nosotros podemos analizar esto con tranquilidad, nos vamos a dar cuenta de algo, mis amados hermanos. Hacer lo que tenemos que hacer hoy. Ya. Buscando la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de los principios anteriores? Tienen que ver con Dios, con el reino, conmigo y con el prójimo. Son 4 principios. Es que Dios te encargó eso a ti, no a mí. Y lo que me encargó a mí, yo lo tengo que hacer hoy, porque yo no sé si mañana voy a despertar con vida. Yo no sé si el próximo domingo voy a ir. O sea, yo no puedo pensar, ay, pastor, es que este domingo tengo este compromiso. Nos vemos dentro de 8 días, que es el día del Señor. ¿Y qué es cena del Señor? Y a veces hacemos las cosas con tanta regularidad y normalizamos el pecado y la violación de la voluntad de Dios. Y posteriormente, cuando vemos que nuestros hijos replican esto en el hogar, en la iglesia y en el Estado, la inconsistencia, la incoherencia, nos quejamos. Entonces, ¿cómo ser un líder creyente? La respuesta es fácil, aprovechando el tiempo. Efesios dice los días son malos. Yo le quiero añadir, de acuerdo al Salmo 39, 4 al 5, y mi vida es corta. O sea, mi vida es corta. Yo quiero entender esto. ¿Por qué hoy tengo que amar a mi esposa, quererla, estar a cuentas con ella? Porque ella puede morir mañana. Lo acabo de vivir. De un día a otro se enfermó, de un día a otro el doctor me dice, no sabemos si vive o muere. Gracias a Dios está con vida. Pero ¿qué tal hubiese muerto? Lo mismo pasa con mi vida. Yo le decía a mi esposa, es mejor amarnos hoy que pelear mañana. Es mejor salir hoy, disfrutar hoy de algo, que dejarlo para mañana. Pero siempre es la misma perspectiva, pensando en Dios, en el reino, en la formación de mi carácter y en mi prójimo. Porque estos 4 principios para ser un líder van de la mano permanentemente, que tú no puedes dejar. Si es claro lo que voy diciendo, está siendo comprensible, me estoy haciendo entender. Sí, señor. Yo quisiera que comprendiéramos que estamos demarcando un camino. Santiago capítulo 4, versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Un efecto
Nuestro tiempo en la tierra es fugaz, de hecho es infinitamente pequeño en comparación con la eternidad, como para vivir como Dios quiere que vivamos. Es esencial que aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Yo le quiero decir algo que es muy interesante hoy. Yo el texto de Efesios 5:15 lo medité con una niña de 14 años. Yo le decía, ahora que estás cumpliendo 14 años, en el colegio que tú estudias te van a invitar para salir, para celebrar fiestas, para que tú abandones tu casa. Detente tu pie, detén ese pensamiento, disfruta a tus padres. Tú no sabes si mañana los tendrás. 1, 2. Hoy es el momento de ser niño y ser amado por los padres. Ahí estamos aprovechando el tiempo. ¿Por qué razón? Porque Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y eso también es para Dios. Miren, hay un deseo en mi corazón, ser abuelo. Mi hija ya se casó, ahora quiero ser abuelo. Porque nunca lo he experimentado. Quiero ser abuelo. Deseo ser abuelo. No sé si el Señor me lo permita. Quiero casar a mi hijo varón. Ya estamos orando. Ahora es mi deseo. No sé si el Señor y si el Señor tiene para que mi hijo varón se case. ¿Por qué pienso todo esto? Porque mi vida es corta. ¿Cómo lideramos en la iglesia? ¿Cómo mostramos el camino a otros? Aprovechando bien el tiempo. Miren, queridos papás, mamás, alumnos, los que tienen niños chiquitos, a veces escogemos trabajos donde abandonamos a nuestros hijos. A veces papá y mamá se van a trabajar por dinero y no aprovechan el tiempo. A veces se encuentran personas que los alcahuetean para que ellos puedan abandonar el crecimiento de sus hijos. Y perderse eso es perderse muchas cosas. Finalmente, crecen hijos huérfanos teniendo padres. Padres que se convertirán en padres cajeros. ¿Sí? Llega el papá, papá, necesito esto, mamá, necesito lo otro. Papá, ¿me das permiso? ¿Y se aprovechó el tiempo? No, porque una tarea importante que Dios nos dejó es ser padres, educar los hijos para Dios. ¿Por qué muchos hijos no terminan amando las cosas de Dios? Porque a veces los padres, sobre pretexto de la iglesia, abandonaron a sus hijos. Porque hay padres que eran unos en la iglesia y otros en el hogar. En la iglesia, Dios te bendiga, pastor, lo quiero mucho. Amén, aleluya. Y cuando están con los amigos se ríen de chistes verdes, groseros, patanes, malas pagas. Espero que no sea su caso. ¿Qué hijo va a querer y amar la iglesia en medio de la hipocresía? Nosotros tenemos que aprender a redimir bien el tiempo. Nosotros estamos construyendo el reino. Es que ser líder no es poseer un título dentro de la iglesia o del hogar. Es apropiarte de lo que Dios te dio a través de tus dones, talentos y habilidades. Y puede que en el pasado hayas hecho las cosas mal. Es momento de corregir cómo se aprovecha el tiempo, entendiendo que nuestra vida es muy corta. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Porque posiblemente uno está pensando, y cuando me pensione dedicaré todo el tiempo a la iglesia. Mentira. Posiblemente buscarás otro trabajo porque estás lleno de ambición. Aprovechar bien el tiempo, debo de entender que he sido llamado,
que he sido capacitado y que estoy siendo enviado. Y esto es una constante permanente, o sea, no es algo que va a suceder a futuro, mis hermanos. No sé si es comprensible lo que te estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque permanentemente estamos en crecimiento en el hogar, en la iglesia y en el Estado. Permanentemente estamos desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero si tú dices, hace 20 años, 30 años he llegado a la iglesia y soy el mismo, no he cambiado, no hay mejoría, no hay crecimiento, pues eso sería un fenómeno adverso en tu vida. Pero aprovechar bien el tiempo, primera parte, la diapositiva anterior, es entender que mi vida es fugaz. Ahora entender que soy llamado constantemente, capacitado constantemente y enviado constantemente. Los desafíos son permanentes. Se lo resumo en un versículo bíblico. Nuevas son las misericordias de Jehová cada mañana. Si nosotros estamos entendiendo esto, ¿cómo ser un líder creyente? ¿Cómo aprovecho el tiempo? Es entender no solamente que mi vida es efímera, sino que estoy siendo llamado, soy capacitado y soy enviado constantemente. ¿Qué quiere decir? Día con día. Porque la obra del Señor no para. Es interesante que en este tema tenemos que hacer un alto y empezar a tener discernimiento. Sí, a ser sabios y no necios, dice el versículo, ¿se acuerdan? Entonces yo tengo que ver entre lo que es lo importante, ¿sí? Perdón, lo más importante, lo importante y lo necesario. Porque estas tres constantes están en la vida. Voy a hacer un ejemplo. Mañana muchos de nosotros nos vamos a parar. ¿Qué es lo necesario? Levantarnos de la cama, desayunar, bañarnos, cambiarnos y hacer lo que está ahí. Todo eso es necesario. Es necesario ir a trabajar, es necesario ir a mercar, es necesario hacer muchas cosas. Todo eso es necesario. Pero tengo que entender qué es lo importante. Yo les voy a decir algo que es muy interesante. Si tú no eres viudo, lo importante será tu cónyuge. Si eres varón, tu esposa; si eres mujer, tu esposo. Si eres un hijo, serán tus padres. Honrar a tus padres. Si eres una persona soltera que vive sola, lo importante en ese hogar será tu vida cristiana en ti mismo. Pero paralelamente, como ustedes ven acá en el cuadro, cuando yo estoy trabajando en el hogar, estoy trabajando en favor de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando en el hogar estamos entre creyentes y nos estamos preparando todos los días para vivir la fe, nos estamos fortaleciendo para el día del Señor, para cuando cada uno de los miembros del reino de Dios dejan sus hogares y se reúnen en lo que nosotros llamamos la iglesia del Señor o la iglesia local. Pero sobre lo importante, hay algo que es mucho más importante: Dios. Yo quisiera que usted considerara, porque no tiene que ver con su honor, no tiene que ver con su economía, no tiene que ver con su salud, tiene que ver con Dios.
y si usted me está entendiendo, va a entender las palabras que tuvo Habacuc. Porque Habacuc hace un descubrimiento interesante. Y lo que él hace finalmente, entiende el propósito de su vida. Del oír su voz, de conocerle a él. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Si usted me está entendiendo, Habacuc dijo, en la vida mía que es efímera, está lo necesario, que es la vida. O lo que llamamos estado, la sociedad. Está lo importante, el hogar y la iglesia. Pero si todo esto no funciona como yo quiero y no está bien como yo quiero, hay algo que es mucho más importante. Y es alegrarme en el Señor. He aquí la madurez de la fe. He aquí la madurez frente a la adversidad, frente a las situaciones oscuras de la vida o de dolor, pero también frente a la prosperidad. Porque muchas veces cuando nuestro pie prospera, a veces lo más importante es lo necesario. Las vacaciones, el salir de viaje, el descansar. Pero ese no es el orden para un líder cristiano. Lo que yo quiero convencerles a través de esta clase en la práctica de la vida diaria, sí, mi vida es corta, yo lo entendí. Pero lo más importante es agradar a Dios. Porque si yo agrado a Dios, voy a hacer las demás tareas en el hogar y la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y el desarrollo de la vida va a ser pleno, gozoso, en tres aspectos, en el amor, el gozo y la esperanza. La pregunta es, ¿están liderando en el modelo de la vida del cristiano? Porque a veces tiene que ver más con mi conveniencia, con mi honor, y no con lo que Dios me llamó a considerar. Entonces, Salmo 90:12. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? David, no, este no es David. ¿Ustedes saben quién escribió el Salmo 90? No es David, por si acaso. Uno más antiguito. ¿Sí se acuerdan? Moisés. Muy bien, pastor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una buena manera de liderar es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna. Nuestro Creador ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Eso dice Eclesiastés. Nosotros no queremos ver, o sea, perder a veces la paz por empresas o proyectos o sueños tan humanos como el no cristiano. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Y yo no sé, mi hermano, mi hermana, que tú que me estás escuchando aquí, lo que significan estos dos versículos es que nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de cada día de nuestra vida, de nuestro liderazgo. Y debemos motivarnos a ejercer el bien con relación a tu llamado, a tus dones, a tus talentos, a tus habilidades. Fíjense que eso es justo. ¿Qué tal yo pedirle cuentas a Juan David porque no predicó el domingo? No, es que el pastor soy yo, él es el hijo del pastor. Está siendo comprensible, mis amados hermanos, que la práctica del liderazgo no tiene que ver con nosotros ni con nuestra vida personal, sino con el reino de Dios y con Dios. Hay cosas que yo no voy a entender de su vida personal, porque es que Dios a cada uno de nosotros nos dio encargos que son personales e intransferibles. Voy a hacer un ejemplo, por decir, la hermana Nata tiene un encargo intransferible, ser esposa del hermano Jairo. Y lo tiene que ser a la manera de Dios. Así es, pastor. ¿Sí? Ustedes se imaginan que Nata digan, hermanas, el domingo llega a su iglesia y dice, hermanas, es que estoy un poco cansada, quiero vacaciones. ¿Quién quiere ser esposa de Jairo? Un mesecito. Y madre de 3 niños. Sería un absurdo, ¿no? Ese liderazgo, ¿a quién se lo encargó Dios? Pero fíjense que en lo personal de su encargo, ella bendice al esposo. Y al bendecir al esposo, bendice a sus hijos. Y al bendecir a sus hijos, bendice una iglesia. Y al hacer ese liderazgo conforme a la Biblia, glorifica a Dios. Y si ella entiende, mi vida es corta, no importa si el Señor le da 40 años de vida, o 80 o 90, es bueno hacerlo hoy y no esperar a mañana. ¿Por qué hoy en día muchas parejas no quieren tener hijos? Porque quieren disfrutar del matrimonio. Están pensando en Dios, en la iglesia. Están pensando en los padres. O sea, yo quisiera que mi hija me escuchara, ¿no? Entonces, ya se casó, yo quiero ser abuelo. Y Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Ya somos 2, pastor. Y yo le voy a decir algo que es hermoso. Para uno como pastor hay un privilegio cuando los miembros de la iglesia tienen hijos, porque uno los bautiza, porque uno los discipula, uno los abraza. Miren, yo cada domingo le puedo compartir dulces a mis niños, son mis niños, donde yo hablo con ellos, yo me vinculo con ellos. Soy el pastor de unos niños hermosos allá. Pero llegará un momento en que ya no recibirán chocolates porque ya crecieron, ya no me recibirán, ya no los abrazaré como un niño llega, sino ya cuando crecen, a veces se paran en un costado y yo no sé si cuando crecen los jóvenes sienten vergüenza de abrazar y de dar un beso, pero yo debo entender que hay que aprovechar bien el tiempo. Y yo le llamo la atención a los niños, disfruten la oportunidad que tienen de ser niños, y a los padres disfruten a sus hijos crecer a sus lados, y al joven ser joven, y al que se va a enamorar, que se enamore, y al que se casa, y al que tiene tiempos de trabajar, trabaje, llegar a los tiempos de pensión. Y es aquí donde yo quiero que entendamos algo. No existe tal cosa como lo secular y lo espiritual.
El edificar la vida tiene que distinguir solamente tres cosas: amor, la fe y la esperanza. De acuerdo al concepto cristiano, son las tres virtudes teologales fundamentales que permanentemente se están alimentando en esta tierra y esta vida mortal. Pero de las tres, una nunca dejará de ser. El poder yo liderar conforme a la voluntad de Dios tiene que ver con la obra de Dios, del amor, de la fe y de la esperanza. Eso solo lo puede tener el creyente. El no creyente llegará un momento y no amará, no tendrá fe, no tendrá esperanza. Y estos saben cómo se fortalecen en medio, bueno, o a través de los medios de gracia, en lo cual vamos a tener crecimiento en Cristo. ¿Para qué? Para liderar en el hogar, la iglesia y el Estado, como está en nuestra gráfica. Miren, queridos hermanos, siendo edificados en medio de los medios ordinarios o que son los de gracia. Es decir, ¿por qué son ordinarios? La palabra de Dios. Nosotros todos tenemos una Biblia en casa. Pero a veces parece que es más importante para los padres sacar una buena nota que hacer un devocional. Parece ser que es más preocupante que el hijo almuerce, coma, se bañe, que oren con ellos. Cada uno de los medios de gracia son medios ordinarios por los cuales Dios, ahora cuando estoy diciendo ordinarios, es que tienen que ver con la vida diaria. Leer la palabra de Dios, orar, participar de los sacramentos, participar de la disciplina. Si en tu iglesia no te corrigen, si en tu iglesia no te llaman la atención, si en tu iglesia no te están discipulando, pues tú estás haciendo lo que quieres. O tú llegaste a la perfección o simplemente nadie se interesa en ti. Porque estos medios han sido designados por Dios y están investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Nos sostiene, nos alimenta en nuestra unión con Cristo, mientras descansamos en los fines soberanos de nuestro Dios Trino. Entonces recuerden la palabra, la oración, los sacramentos, la disciplina. Estos cuatro elementos van a fortalecer los tres aspectos de las virtudes teologales que debe manifestar todo líder cristiano en el hogar, en la iglesia y en el Estado. Pero a su vez, él tiene una doble bendición, porque es de manera personal, pero también es de manera comunitaria o eclesiológica. Y ambos van de la mano y siempre serán permanentes, así como está en nuestra grafiquita al lado. Los medios de gracia nos afectan nuestra vida personal, nos afectan nuestra vida en comunidad y son permanentes. Por tanto, ser papá no es secular, es espiritual o es para Dios. No hagamos esa división. Trabajar no es secular. Yo tengo que trabajar porque también es para Dios. Porque a veces nos han vendido la idea de que si yo voy a la iglesia, eso es espiritual. Pero si yo me quedo en la casa invitando, haciéndole la comida a mi esposa, eso es secular. Y lo que estamos viendo es que el líder cristiano toma sus dones, habilidades y talentos y no solamente predica con el conocimiento, sino predica con su vida, con las acciones. Ustedes imaginan a un hermano que todo el tiempo anda aburrido, amargado, frustrado, y luego tiene que predicar
¿cómo recibirá la congregación esa predicación? Así sea un excelente orador. Así nos haga vibrar. O como aquellos hermanos que nunca diezman, nunca ofrendan, pero se ponen al frente y leen el texto y el hombre no robará a Dios. Diezmen. Oiga, y usted no diezma. Es una incoherencia, ¿sí o no? Mis amados hermanos, hay estas tres virtudes dadas por Dios, es exclusivas de los creyentes para vivir la vida cristiana, para liderar en la mortalidad mientras que Cristo venga. Se los demuestro de la siguiente manera. Las tres virtudes teologales que el Nuevo Testamento nos presenta es el amor, la fe y la esperanza. Sin embargo, yo alteré un poquito el orden. ¿Por qué razón? Porque creo que lo que primero nos viene es la fe. Y la fe tiene que ver con, como ven aquí arribita, creer, conocer y confiar. Entonces, la fe es creer en Dios y confiar en su revelación. Esto presupone, por lo tanto, la apertura espiritual necesaria para poder reconocer la manifestación de Dios en la vida cotidiana y en la comunidad de los creyentes. Esto es la iglesia. O sea, Dios, yo sirvo a Dios en todas las áreas de mi vida. Por lo tanto, esta virtud me permite creer en Dios y creerle a Dios. Yo le decía a alguien muy cercano a mí, Dios siempre va a tomar lo suyo, de alguna manera, para hacerme entender que el dinero no es lo más importante. Yo puedo decir, yo me estoy ahorrando el diezmo al no darlo, pero en otras circunstancias de la vida ese dinero se va a ir sin que sea un beneficio para mí. Yo puedo pensar que el domingo lo puedo usar para descansar, pero eso al final se va a decantar en una enfermedad o en algunas otras cosas para entender que yo no necesito descansar, yo necesito es aprovechar bien el tiempo, entendiendo que soy un líder de Dios, para Dios, en haciendo las cosas que me van formando en la vida cristiana. ¿Cómo lo hago? Creyéndole a Dios y creyendo en Dios, o mejor, creyendo en Dios y creyéndole a Dios. Por eso la fe tiene tres aspectos que yo ya se los he enseñado en otras oportunidades, que tiene que ver con el creer, conocer y confiar en Dios. Lo mismo pasa en el amor, pero fíjense que la fe, de estos tres aspectos, el creer nunca ni aumenta ni disminuye. ¿Por qué razón? Porque el creer tiene un objeto. Yo creo en Cristo. ¿Ustedes creen en Cristo? Listo. Eso nunca va a cambiar. Cada quien recibió la medida exacta para creer en Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador. Pero ¿qué es lo que aumenta? Mi conocimiento de Dios. Y se los pongo como ejemplo. Abraham, a lo largo de su vida, empezó a conocer a Dios. Y cada vez que conocía a Dios, él tenía una declaración sobre Dios. Y si usted estudia un poco la vida de Abraham, él es el primero que dice, Jehová jiré, o Jehová proveyó, porque él fue el que le provee a él cuando le pide matar a su hijo Isaac y aparece el carnero de manera milagrosa y poderosa. Y él va a hacer declaraciones como que él es su guardador, que él es el en el cual tiene que confiar y depender. Queridos hermanos, la fe está siendo moldeada en la vida a través del ejercicio de nuestro liderazgo en el hogar, en la iglesia y en el estado. O sea, es permanente, es constante. Y si usted ya está listo y es de aquellos hombres que tiene toda la fe, ya conoce a Dios suficientemente y confía plenamente en el Señor,
le tengo una buena noticia. El Señor viene hoy por usted. Si le falta, créame que todavía lo va a dejar. Y yo creo que a muchos, y si no es decir a todos, nos vamos a ir para llegar a esa plenitud de conocimiento solo en la resurrección, en la eternidad. Hebreos 11, versículos 1 y 2 dice esta: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren lo interesante. Cuando ustedes ven a los que van a ser citados en Hebreos 11, dice alcanzaron buen testimonio. ¿Qué quiere decir? Que durante toda su vida ellos tuvieron que ejercer el creer y creerle a Dios, el conocer a Dios y confiar en ese Dios que estaban conociendo. La vida cristiana tiene que estar permeada de ese moldear de la fe. Cuando usted se apropia de su liderazgo y dice, a partir de ahora voy a confiar en el Señor, me voy a gozar en esto, voy a caminar en esta verdad. No va a ser importante si usted tiene mucho o poco dinero. No va a ser importante si usted tiene mucha o poca salud. No va a ser importante si tiene muchos días o pocos días de vivir. No va a ser importante si usted está en una iglesia de 10,000 o de 50 personas o de 10 personas. ¿Qué va a ser lo importante? Que Dios esté con usted. Que usted vea la obra de Dios en su vida. ¿Quieren aprovechar el tiempo? Estas tres virtudes están siendo moldeadas constantemente en nosotros. Entonces, fe, amor. Estamos siendo ejercitados en el amor. La misericordia, el centro del corazón cristiano. Y yo les voy a decir una de las cosas más duras que puedan haber para que nosotros podamos reconocer y entender que muchas veces estamos pecando contra Dios. Y es, mis amados hermanos, que nosotros no amamos a la manera de Dios. Nosotros a veces amamos a la manera del mundo. El mundo solo ama de lo que se beneficia. Pero la Biblia, cuando habla del amor, la define como la virtud que permite a las personas amar a Dios sobre todas las cosas y en su nombre de este vínculo amar al prójimo como a sí mismo. Y el fruto de ese amor es el gozo, la paz, la misericordia. En esto se conoce que el creyente es un líder cristiano piadoso, misericordioso, bondadoso. Y yo no sé si usted es de los que lidera esto, porque es fácil acusar, es fácil destruir, es fácil abandonar. Pero el llenarse de piedad, misericordia y bondad, y la bondad tiene que ser como yo hacerle el bien al otro, porque es declinar a todo lo malo que traemos por el pecado. Pero el líder cristiano, en medio de sus dones, talentos, servicio al prójimo, en la práctica está siendo ejercitado en la fe. Voy a hacerle un ejemplo. ¿Cómo amar a un hermano que te pone a prueba por todos lados? ¿Sí? ¿Cómo tener misericordia de él? ¿Cómo tenerle paciencia cuando a veces a uno le saca el mal genio? Y yo sé que en cada iglesia hay hermanos difíciles o uno es el difícil. Pero la Biblia nos dice que debemos empezar a entender eso. Experimentar el amor de Dios es comprender el siguiente versículo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Acá viene la pregunta, ¿usted ha entendido cómo Cristo le amó? Yo les quiero recordar algo. Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando le blasfemábamos, cuando le rechazábamos. Es muy fácil amar a un hijo, así sea malo, flojo, haragán, perezoso, mal hablado, contestón. ¿Por qué? Porque uno dice es carne en mi carne. Es fácil amar a una esposa, así sea indomable, porque yo tengo beneficios de ese amor. Pero acá lo que está diciendo es, tú tienes que amar al que Dios amó. Y ese prójimo tiene que ver en la vida con los creyentes que Dios te ha provisto como prójimo o próximo y con los no creyentes que son declarados enemigos tuyos, pero tienes que amarlos a la manera de Dios. En eso tú lideras, porque el campo de batalla ya está puesto. Finalmente, la esperanza. Ahora, fíjense que la esperanza no tiene que ver con esperar. Y les voy a decir por qué. Porque la esperanza tiene que ver con confiar. O sea, la esperanza en la escritura no tiene como la esperanza del mundo. Voy a hacerles un ejemplo. Uno se va y se compra un baloto. ¿Alguien ha comprado un baloto hoy en día? El 666 se jugó, por decir. ¿Cuál es su esperanza? Que caiga ese número y ser millonario. Es una esperanza incierta. O la esperanza de 4 o 5 millones de personas que están jugando eso, pero eso es incierto. En la Biblia, la esperanza tiene que ver con la perseverancia en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, en la salvación divina que es en Cristo. O sea, voy a hacerles un ejemplo. ¿Cuál es mi esperanza si yo muero hoy? El Señor me salvó. Yo creo en Él. No es por mi vida. No es porque yo sea un excelente pastor, un excelente compañero de trabajo, ni un excelente predicador o esposo o padre. Es porque yo creí en Cristo. Y si yo muero, tengo otra esperanza segura. Voy a resucitar. Y no solamente voy a resucitar, ¿saben cuál es mi esperanza? Que tendré un cuerpo nuevo, sin cicatrices, perfecto. Y no solamente esa es mi esperanza, es la gloria eterna, la vida eterna, la herencia que me espera, que Cristo aseguró para aquellos que le creen. Y mi esperanza es que el Señor vuelva y me llame por mi nombre y me diga, buen siervo y fiel, gózate conmigo, transformado en semejanza de Cristo, y vivir mi salvación. Esa es la esperanza del cristiano. Yo considero que mi vida es corta, pero ¿por qué tengo que liderar todo lo que tengo que hacer? Viviendo cada día. La Biblia dice, cada día tiene su propio afán. Y fíjense que al ladito dice, cada día trae su propio mal. Pero ¿qué es lo que no cambia? La seguridad de la vida eterna. Es que la esperanza no es en que, Señor, estoy orando, mi economía va a mejorar. Señor, estoy orando, mi salud se va a sanar. Señor, salvé de la muerte. No, Lázaro se salvó de la tumba misma, lo resucitaron y volvió a morir. Hoy yo quiero que usted comprenda que aprovechar el tiempo es no poner su esperanza en lo terrenal,
Miren, hay muchos creyentes que su esperanza son sus hijos. Muchos abandonan la iglesia por sus hijos. Y yo creo que traicionan a su Dios, al reino. Porque en la eternidad solo estaremos juntos los que estamos en Cristo Jesús. ¿Dónde yo quiero ver a mis hijos? En la iglesia. Apreciados hermanos, si ustedes esperaban una práctica diferente de nuestro liderazgo, yo quiero que nosotros veamos cómo aprovechar bien el tiempo. No olvidemos, hay un trono, un reino. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es la esperanza. Todo lo que Dios prometió es sí y así sea. Amén. Entonces haga lo que usted vaya a hacer, hágalo para el Señor. Tal vez hoy, miren, Efesios 5, versículos 15 al 17 dice, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Su paralelo es Colosenses 4:5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. La pregunta es, ¿usted se va a acostar hoy redimiendo bien el tiempo? Hoy tiene la oportunidad de reconciliarse, de predicar la palabra, de amar en Cristo, de tener fe y de estar tranquilo. Yo no sé si tiene alguna dificultad, algún sufrimiento, pero hoy repose toda su esperanza en el Señor. Si usted ya creyó, realmente la plenitud de todo, del amor de todo, tiene que ver con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. Es necesario que empecemos a liderar. Liderar no significa ser como el mundo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Acá hay algo que dice, usted es diligente para algo, mira cómo estás andando viviendo. Dice, no como necio, sino como sabio. ¿Qué tienes que hacer? Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Vivir sabiamente implica liderar, usar cuidadosamente nuestro tiempo, sabiendo que la mies es mucha, que los obreros son pocos. Queridos hermanos, cuando la Biblia habla de obreros, está hablando de todos los miembros de una iglesia, cómo la están componiendo, porque a todos nosotros se nos dio a construir el reino de Dios. El tiempo se reduce rápidamente, mis hermanos. Nuestra vida es corta. Sería de mucha ayuda hacer un mejor uso de nuestro tiempo para dar testimonio, tanto con nuestras palabras como nuestro ejemplo. Si usted hace su buena obra en esta semana, el domingo estará tranquilo, no estará en deuda, podrá presentarse delante del Señor. Y termino con esta conclusión para que ustedes puedan analizar y pensar. Bajo el plan que Dios ha ordenado para su reino, el liderazgo es una posición de servicio humilde y amoroso. La Biblia, miren cómo lo dice, si usted quiere ser el primero, sea el último. Eso dice. Si usted quiere ser un líder cristiano, aprenda a servir a otro. Eso solo sucede en la iglesia. Si usted en la iglesia está yendo por un título, por un nombre, por un lugar, está en el lugar equivocado. Busque una empresa, busque una organización piramidal. Aquellos a quienes Dios designa como líderes no están llamados a ser monarcas
gobernantes, sino siervos humildes, no bellas celebridades, sino siervos laboriosos, siempre sirviendo en el hogar, siempre sirviendo en la iglesia, siempre sirviendo en el Estado. Es como damos ejemplo del sacrificio, de la dedicación, de la sumisión, de la humildad. Acá no hay espacio para decir me cansé, cumplí el ciclo. Jesús mismo nos dio la pauta. Él se inclinó a lavar los pies de sus discípulos, una tarea que habitualmente se realizaba por el menor de los esclavos. Y si el Señor del universo haría todo esto, ningún líder en la iglesia tiene el derecho de pensar de sí mismo como si fuera el más importante. Tal vez hoy, mis hermanos, tenemos que meditar si realmente somos creyentes y esos líderes cristianos. No hemos venido a enseñorearnos, no hemos venido a sentar cátedra, hemos venido a servir en humildad, en amor. 3 virtudes teologales se están formando en nosotros de manera permanente: la fe, el amor y la esperanza. Y si usted puede concluir y abrazar estas verdades, no importa el lugar que Dios le ha dado en su casa donde usted vive, no importa el lugar que usted tenga o la función que tenga en la iglesia o en el Estado o en los 3 lugares, lo hará para el Señor y estará velando por los intereses de Dios, por los intereses del reino, por la formación de su carácter, y va a bendecir a su prójimo. Yo espero que con esta clase podamos haber llegado a sus corazones y que abracen su liderazgo cristiano. La Escritura dice que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Y esto nos debe desafiar. No tiene que ver con ningún honor personal. Lo que vaya a hacer, hágalo para Dios. Queridos hermanos, preguntas, aportes, conclusiones, ayúdenme. Que hoy es la última clase. No, pastor, la verdad es que quita mucho la máscara y de verdad que confronta mucho a nosotros los seres humanos de qué es lo que es un liderazgo, qué debe representar el liderazgo y hacia dónde debe apuntar nuestro liderazgo. ¿Alguien más? Tal vez resumirlo con Cristo es el que debe alumbrarnos. Buenas noches, Presbítero, ¿cómo está? yo no sabía que andaba por ahí. Sí, he escuchado la prédica, digo yo. No se preocupe, toda clase es una predicación. Sí, sí. Pues yo asumo que para preparar un liderazgo, para ser líder, uno tiene que aprender a ser siervo, a ser humilde y a recibir la palabra como viene el Señor. No cambiar nada del texto que trae original y servir al prójimo y siempre glorificar a Dios con nuestros actos y con nuestra vida. En eso se resume. Presbítero, sabias palabras. Espero que su salud esté mejor. Pues acá estoy en casita ya, bendito Dios. Ya un mesecito quieto, pero bueno, bendito Dios. Ok. Acá estamos. Gracias al Señor hay Uber, taxis, Didis, eso sí me parece interesante. Sí, señor. ¿Alguien más que nos quisiera ayudar?
Pastor, yo pienso que primero agradecerle por el tiempo, por la clase, muy hermosa. Y, y también pues meditaba, ¿no? Eso es muy real lo que nos está enseñando y sobre todo el hecho de entender que todo se trata de Dios, ¿no? Todo lo que hacemos es para Dios y eso nos ayuda a liderar, ser efectivos y aprovechar el tiempo y no perderlo cuidando nuestro honor, peleando, dividiéndonos, sino más bien haciendo la obra del Señor, porque es para Dios y es Dios el que debe ser honrado. Es verdad, pastor. En los aspectos que hemos visto del hogar, la iglesia y el Estado, siempre tenemos que hacernos una pregunta. ¿El gozo que yo siento es por mí o por lo que Dios está siendo glorificado? Y la única manera de que Dios esté siendo glorificado es viendo vidas transformadas, comprometidas con la construcción del reino. Porque si no estamos viendo una construcción apropiada del reino bajo los principios de Dios, lo único que se está buscando es honor propio. Por eso muchas iglesias hoy, ¿qué están pensando? Es en el número. ¿Sí? Entonces, ya no somos 10, somos 20. Entonces, no, ya no somos 20, somos 50. Ya no somos 50, somos 100. Y somos bendecidos, pero a veces es en detrimento del crecimiento individual de los creyentes de la iglesia. Muchas iglesias, ¿por qué crecen el número? Porque tienen danza en su coreografía de el culto litúrgico. Porque tienen las comodidades empresariales aplicadas a una iglesia. O muchas denominaciones como, miren, yo le voy a decir algo, ¿por qué en el Brasil ha crecido tanto el presbiterianismo? Porque, aunque ustedes no lo crean, hay presbiterianos pentecostales, presbiterianos arminianos, presbiterianos como presbicostales, o sea, están dentro del presbiterianismo, pero no creen muchas cosas. Es una denominación muy fuerte, pero ahí hacen cada quien como quieren. En México el presbiterianismo también está fuerte, pero la gran mayoría son políticos. No hay en estos tiempos un avivamiento y un celo de pastores que genuinamente estén amando la obra de Dios, que estén comprometidos con el crecimiento tanto de sus vidas, de sus hogares, con la misma palabra de Dios. Y eso es preocupante porque un liderazgo así no va a traer un buen desarrollo de la construcción del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos llama a un orden, a hacerlo todo para Él. O sea, lo que se hace en el hogar se tiene que replicar en la iglesia local. Lo que se replica en la iglesia local se tiene que vivir en las iglesias que están con nosotros. Y las iglesias que están con nosotros, todos queriendo alcanzar la gloria de nuestro Dios. Y eso debe clamar al cielo, porque usted, yo y cualquiera de los pastores que estamos aquí, ancianos o diáconos o miembros de la iglesia, somos efímeros y pasajeros, pero tenemos que dejar un camino para darle la posta al otro de un cristianismo correcto. Hijos que no se estén casando en yugo desigual, hijos que estén comprometidos más con vivir para Dios que buscar la aprobación del mundo. Yo a veces no quiero pecar de religioso, pero a veces me espanto cómo llegan los jóvenes a la iglesia, o cómo se visten, o cómo tienen la percepción de su persona, de su apariencia personal, porque más se quieren parecer al mundo que a un cristiano. O sea, es una lucha, por decir, con mi hijo últimamente, que él prefiere estar despelucado porque es más que peinadito. Yo le decía, es que hay un principio, la Biblia dice, vístete y que tu apariencia sea con orden y con decencia. No solamente es para las mujeres, es también para los varones. ¿Qué implica eso? Un buen corte, un buen peinado, estar lavado, estar bañado, estar con los pantalones puestos, apretados en el caso del varón.
El caso de la mujer es con modestia, sin exhibirse, pero elegante, femenina, pantalón o falda de mujer, ropa de mujer que sea apropiada, ¿o no es así? Entonces, en eso tenemos que estar liderando en la sociedad. Queremos una sociedad diferente, tenemos que empezar a liderar los principios del Señor. Cómo somos padres, cómo somos abuelos, cómo somos ciudadanos, cómo somos trabajadores. Y eso decanta en la iglesia. Y eso bendice la iglesia. Porque hogares bendecidos van a ser iglesias bendecidas. ¿Sí es comprensible lo que digo? Y una oración mía es eso, o sea, que el Señor nos ayude a abrazar su reino y no construir un reino propio. Todos somos tan pasajeros, tan efímeros. La pregunta sería, ¿a quién vamos a dejarle la posta de todo lo que estamos haciendo? Porque si estamos pensando en eso, tenemos que estar pensando también en la iglesia, en diáconos, ancianos, otros pastores, que naturalmente se van a dar porque Dios los da. Es un don de Dios, una bendición de Dios poder tenerlos. Pero quiere el Señor que estemos dispuestos a hacer ese servicio. ¿Quién más? ¿Sí estamos de acuerdo, Pastor José Henry? ¿Yo? Claro, pastor. Claro que sí. Muy bien. Pastor, sí, importante esta clase de saber que todos somos líderes, pero que Dios dejó un orden para todos, ¿no? Y el liderazgo no es solamente individual, porque digamos, desde Adán fue un líder de su familia, ¿no? Pero fue líder junto con la ayuda idónea que Dios le dio. En un hogar el liderazgo se lleva entre dos. Y en el Estado, pues también hay un gobierno que tiene pues diferentes líderes que aportan hacia dónde va el país. Y en una empresa, pues también sucede lo mismo, ¿no? Hay diferentes personas, hay lo que llamamos equipos de trabajo que están con un mismo fin. O sea, yo creo que el liderazgo no es individual, pastor, y eso es lo saludable de una iglesia que sea, pues, de gobierno presbiteral, porque una iglesia monovispal no, o sea, aunque hay un líder, no da mucha seguridad, pastor. Yo creo que es mejor un liderazgo en equipo, no se puede un liderazgo individual. Muy bien, Jairito, quiero de pronto concluir esa parte. Es que el liderazgo no es competencia, no es como en el mundo. El liderazgo aquí es haciendo nuestra parte porque estamos buscando la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, el encargo que Dios nos ha dado es tan importante, ¿sí? Como usted lo decía, en el hogar, por decir, fíjense que la Constitución colombiana me encanta cómo lo ve. Dice lo siguiente referente al matrimonio. Si el marido trabaja y la mujer no, el salario es de los dos. Si la mujer trabaja y el marido no, el salario es de los dos. Porque hay alguien que está criando los hijos en el hogar. Hay alguien que está cuidando el bien del hogar. Y eso me parece extraordinario. Si nosotros aplicáramos el principio de equidad dentro de la iglesia y entender que, por decir, diáconos, ancianos, pastores y miembros de la iglesia, estamos construyendo el reino de Dios, y la construcción del reino de Dios es ver cómo Dios añade personas a la iglesia, las cuales tenemos que discipular y mostrarles ese camino de cómo ser padres, esposos, hijos, abuelos, ciudadanos, y que sea para la gloria de Dios. Créanme que va a haber realmente un avivamiento en medio de lo que nos forma permanentemente, lo que yo les decía, los medios ordinarios de gracia, que es la palabra, la oración, los sacramentos y la disciplina eclesiástica. Estos 4 elementos permanentemente están formando la fe, el amor y la esperanza. Porque yo no, aunque yo no vea el resultado hoy, porque yo predico.
Miren, queridos hermanos, yo he predicado a personas que han llegado después de 10 años, de 20 años. Yo tengo un familiar de mi esposa que por 5 o 6 años no vio un solo fruto. Y hoy es miembro de la iglesia y sirve con amor y es uno de las personas que, o sea, que uno sabe que es una mano derecha, no un pie izquierdo. Lo necesito, está enfermo, mal, y ahí viene, está como sea. ¿Sí me comprende? O sea, eso es hermoso. El liderazgo no es una competencia, es un trabajo en equipo. Y si mi iglesia está trabajando de esa manera y la iglesia del pastor José Henry está trabajando de esa manera y la del pastor José Cortés está trabajando de esa manera, somos los 3 pastores que estamos aquí, estamos glorificando el nombre de Dios. Sí me comprenden y a mí me da alegría y me da gozo. ¿Por qué razón? Porque estamos construyendo ese reino. El Señor Jesús dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo? Hágase tu voluntad. En esa tónica debemos andar y quiera el Señor que nos vaya uniendo y fortaleciendo. Eso es bendición. Y quiera que ustedes salgan súper animados a servir en sus iglesias, en sus hogares, en sus trabajos, entendiendo que estamos predicando al Rey de Reyes, aquel que está sentado en su trono. Hay un reino que está en construcción, ¿sí? Y nosotros somos esos vasallos. No lo olvidemos, esperar que no sea de una sola clase. Y pues nada, dentro de 8 días vamos a tomar el próximo curso que tiene que ver con la teología de la consejería. Es más pesado, pero esperar a ver cómo nos va. ¿Alguna pregunta más? ¿Un aporte más? Alex, cuéntanos, ¿cómo la ves? ¿O te di dolor de cabeza? No, no, señor, muy bien, todo muy bien explicado, mucho que asimilar, porque hay mucho que cambiar en todo lo que es el liderazgo de una iglesia. Es verdad, Alex. Carlito Suárez, Diácono Mario, ahí que lo veo, hermana Jenny, ¿algún aporte, alguna pregunta? Diácono Aldemar, ¿alguna pregunta, algún aporte? No, pues, ¿me escucha, pastor? No, pastor, de verdad agradecerle por la clase, que es verdad, cada día nos enseña más y que verdaderamente como líderes tenemos que cambiar muchísimo y que todo tenemos que hacerlo por amor a Dios, no por amor al hombre, sino por amor a Dios. Muy bien. Pastor José Henry, despídanos en oración, por favor, porque Claro no que hay sí, más pastor. preguntas. Pastor, este era el módulo número 10. Vamos a hacer entonces un 11. Sí, vamos a hacer uno más, porque es que recuerden que se nos metió un módulo más porque no íbamos a dar Malaquías, sino que Ya el me pastor acuerdo. Esaú llegó y dijo, se va a dar Malaquías y hay que ser Sí, buen siervo y fiel. claro. Donde manda Correcto. capitán, Sí, no manda marinero. Entonces, no podemos desajustar y el último curso de este año, yo creo, y vamos a tener vacaciones, va a ser, yo no estoy muy de acuerdo con las vacaciones, pero yo sé que todos esperamos también por las tareas de diciembre estar, pero vamos a hacer un curso más y creo que ahí vamos a descansar. bueno. Entonces, ¿Oramos? claro que sí, pastor, ore por mí, pecador. Padre Celestial, gracias te damos por esta noche, Señor, por tu enseñanza, por la edificación, Señor, Padre, que tú nos das a través de la meditación en tu palabra, Señor. Padre, reconocemos nuestros pecados, Señor, reconocemos que todas estas falencias, pecados que a través de la clase podemos ver, Señor, están en nuestro corazón. Señor, que nos es más fácil, Señor, liderar a la manera del mundo que a la manera de las Escrituras. Límpianos, Señor, nuestro corazón y ayúdanos, Señor,
Permítenos a cada uno de los que estamos aquí hacerlo para tu gloria, Señor. Que vivamos entendiendo que no se trata de nosotros, ni de nuestro honor, ni de nuestro nombre, sino que se trata de ti, Señor. Ayúdanos a unirnos en ese propósito que nos enseñabas de construir tu reino, Señor. Permite que los que estamos aquí hoy escuchando, Señor, este mensaje, podamos, Señor, hacerlo de esa manera como tú nos enseñas. Permítenos vivir para tu gloria, Señor. Te amo, muchas gracias por la vida del pastor Juan José. Bendícele, ayúdale, guíale en todas las cosas y permítenos, Señor, crecer cada día más, Señor, en tu palabra, Señor, en la fe, en el conocimiento, pero también en la práctica conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, Nos muchas vemos el gracias. próximo martes. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, bendiciones para todos. Adiós para todos.